señora presidenta municipal, por supuesto, diputado electo a este presidente de Cámara, de la Tengan todas y todos ustedes. Primero que nada les quiero compartir que me siento muy honrada de estar en este evento tan importante, en esta Semana Estatal de la Transparencia y Rendición de Cuentas en este bellísimo estado de Sinaloa. Señor gobernador, lo prometido es deuda. Recibir su amable invitación y aquí estamos con un gran gusto, pero sobre todo con una convicción. Agradecerle, señor gobernador, licenciado Mario López Valdés, no solamente su compromiso con el tema y también con impulsar todas las acciones pendientes para que estas disposiciones sean una realidad. Cuente con el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, pues para seguir colaborando conjuntamente con este bellísimo estado. Muchas gracias, me da mucho gusto estar de nuevo. Le comentaba, señor gobernador, hace alrededor de 5 años estuve con ustedes y me da mucho gusto tener la oportunidad de regresar. Saludo la presencia y agradezco todas sus atenciones a la presidenta del órgano garante, Rosy Lizárraga. Muchas gracias, amiga, como siempre. La distinguida colaboración y el trabajo conjunto con sus compañeros comisionados Ana Marta Ibarra y con Tomás Medina, el maestro Tomás Medina, pues agradecerles todo este trabajo como parte del Sistema Nacional de Transparencia. Señor rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, señor presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que tanto también incorporó el tema de la transparencia en este estado, señor contralor del estado de Sonora, que ya dijeron por ahí próximas probables actividades, distinguida Yoli García, presidenta del Instituto de Transparencia de Veracruz, señores presidentes municipales, legisladores electos, actuales y los electos, distinguidas autoridades, distinguidos por supuesto miembros de Presidium que están el día de hoy presenciando este tema. Me invitaron a dar una conferencia, y más que conferencia, donde la tecnología es maravillosa porque siempre que uno la necesita, ¿le mueven ahí, Manuel? La tecnología es maravillosa. Nuevos retos en materia de transparencia. Me invitaron, a ver, si me permiten entonces, me permiten bajarme aquí con ustedes. La rendición de cuentas, cómo funciona esto de la transparencia y en realidad cuáles son los retos reales de operar un verdadero sistema que nos convoque a trabajar de manera conjunta el órgano nacional que me honro en presidir, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos, y cada uno de los órganos de transparencia de los estados, donde se hallan las acciones que podemos colaborar conjuntamente, pero sobre todo algo bien importante: la sociedad necesita tener información clara. La sociedad necesita que le rindamos cuentas. La sociedad necesita tener ese camino para saber yo como ciudadano qué puedo hacer con estas grandes disposiciones en materia de transparencia para que se hagan una realidad. En las noticias escuchamos, en los diarios, leemos, en el radio, escuchamos, en la televisión también vemos, se tiene una gran reforma estructural en materia de transparencia. ¿Y eso qué significa? Y eso a mí como ciudadano, ¿de qué me va a servir? Tenemos una importante reforma constitucional, tenemos una ley general de transparencia, que fíjense ustedes, la ley general de transparencia del Estado mexicano es la que ocupa primer lugar en todo el mundo de las leyes de transparencia. Bueno, ¿y eso cuáles serán esas disposiciones más importantes? Estas tres: dotar de herramientas a la sociedad. Muy importante, no se necesita acreditar quién soy para hacer una solicitud de información y no se necesita acreditar para qué quiero esa información. Y si estos derechos no se respetan, acudan al órgano garante de transparencia o al INAI. 2. Eliminar asimetrías del derecho de acceso a la información. Tenemos una ley general de mayo de 2015, pero ¿cuál es el trabajo tan importante que se hizo con todos los estados? Y agradecemos por supuesto al estado de Sinaloa la
cuestión proactiva que tuvo al armonizar su ley. Tenemos que tener un piso parejo normativo. ¿Qué es lo que pasaba en la realidad? A nivel nacional se tenían 17 obligaciones en materia de transparencia generales para los sujetos obligados. Y cada estado tenía pues las que consideraba, unos 5, otros 10, otros 15 y demás. ¿Y qué se hace con esta ley? Tener un piso parejo. Vamos a hacer obligaciones generales para que en cualquier estado del país y en cualquier municipio, porque aquí el reto grande, y por eso saludo la distinguida presencia de los presidentes municipales, está en aterrizar todas estas grandes reformas, no solamente a los estados, sino también, ¿a dónde? A los municipios. Se establecen 48 obligaciones generales para cualquier autoridad que reciba recurso público. La ley es muy clara, tienes que rendir cuentas. ¿Cuáles son estas autoridades? Poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial, ¿qué más? Muy importante en nuestro país, el tema de sindicatos. Efectivamente, el tema de sindicatos, y otro tema muy importante para este país, el tema de partidos políticos. Aquí en nuestro país tenemos las mismas reglas para exigir cuenta a cualquier persona física o moral que reciba o ejerza recurso público. Ojo, los sindicatos, ustedes saben, tienen esa cuestión que reciben recursos de sus propios afiliados, esos no son públicos, pero se tiene el deber de rendir cuenta de los recursos públicos y todos los órganos autónomos y cualquiera que reciba recursos públicos. Y otro tercer gran tema, el establecimiento de un gran sistema nacional de transparencia. Estamos trabajando, salud, por ahí, estamos trabajando en el establecimiento de un gran sistema en donde no funcione el órgano garante nacional de manera separada de los estados de la República, porque ¿qué necesitamos hacer? ¿Qué necesitaremos hacer ante toda esta realidad para que estas disposiciones empiecen a operar? Tenemos que trabajar de manera coordinada y conjunta. Órgano nacional, cada uno de los órganos de los estados y 3 más. Auditoría Superior de la Federación, el INEGI y el Archivo General de la Nación. Siguiente, por favor. Con estas nuevas disposiciones para el INAI, cambiamos de 248 sujetos obligados a casi 900 en el orden federal. Siguiente, por favor. ¿Cuántas solicitudes? La gente pregunta en México o no pregunta. 2014, 5% de la población, más o menos alrededor del 5%, había ejercido su derecho a la información. 2015, más de 150,000 solicitudes de información. Esto quiere decir que hay un incremento del 5% a más del 10% a nivel nacional. La parte amarilla, más de 34,000 solicitudes de datos personales y solicitudes de acceso a la información, más de 118,000 en 2015. Siguiente, por favor. ¿Cuántos recursos de revisión? Y ojo, eso es muy importante, y también para los medios de comunicación. Si a mí no me dan la información que quiero, no me la dan completa, me la dan como de manera que no me satisface, ¿qué hago? Acudo al órgano garante y el INAI con estas facultades y con estas nuevas disposiciones tiene 2 nuevas facultades: facultad de atracción y facultad de revisión de decisiones de los órganos estatales que por especial relevancia o trascendencia así lo ameritan. Y esto no solamente van a ser para un estado, van a ser para todos los estados. ¿De qué se trata aquí? De que cada ciudadano tenga la plena certeza de que la aplicación de las disposiciones sean de manera ¿cómo? De manera uniforme, garantizar ese piso parejo que la ley ya nos dio. Siguiente, por favor. Bueno, aquí están numerarias que se las dejo. Siguiente. Este Sistema Nacional de Transparencia se constituye entonces como la instancia de cooperación, colaboración, promoción, difusión y articulación en materia de acceso a la información y protección de datos personales. Todo el sistema está anclado, está basado en 3 ejes fundamentales. El primero y el más importante, el que se le ha dado ya una difusión muy especial, es transparencia y acceso a la información, pero también necesitamos otros 2 contrapesos muy importantes, a lo que me invitaron a hablar desde hace 5 años. El tema
de datos personales, protección de datos personales, protección de la información personal de cada uno de ustedes, de datos personales que se tengan en registros, pero también una adecuada organización de archivos. No podemos garantizar la transparencia y el acceso a la información sin una correcta y adecuada organización de archivos. Si llegamos a las oficinas a la entrega de recepción y cada quien organizó la información como pudo, ¿cierto o no? ¿Por qué? Porque cuando nos hacen preguntas sobre esa información, ¿dónde voy a buscar? Procedimientos homogéneos, procedimientos estándares, también en organización de archivos. Entonces no se nos olvide que este gran sistema nacional de transparencia está anclado en tres grandes ejes: transparencia y acceso a la información, protección de datos personales y organización de archivos. Siguiente, por favor. ¿Qué nos da este sistema nacional de transparencia? Articular, generar acciones para evaluar la gestión pública, utilidad práctica de la información, y les voy a poner ejemplos muy concretos, porque claro que hablar de la utilidad práctica y generar acciones conjuntas a lo mejor puede parecer una manera muy indeterminada. Próximamente hay un plazo para el cumplimiento de estas 48 obligaciones de transparencia para todos, para todo el país, y me preguntaron con especial interés: Presidenta, por favor, díganos cuánto se va a ampliar y hasta cuánto se va a ampliar. Porque ya estamos preocupados, porque ya casi es 5 de noviembre, ya tenemos la fecha, ya casi es 5 de noviembre. ¿Y cuál es una decisión? ¿O cuál fue la respuesta? Esa decisión le corresponde a los miembros del Sistema Nacional de Transparencia. Próximamente nos vamos a reunir y vamos a deliberar sobre la mejor manera y la fecha que no solamente aplique este bellísimo estado, sino que aplique a cada rincón, a cada autoridad de cada rincón de nuestro país. Ahí está el ejemplo de acciones coordinadas, ahí está el ejemplo de acciones conjuntas que nos van a llevar a operar verdaderamente ese sistema. Siguiente, por favor. De protección de datos personales. Solo 11 entidades federativas tienen una ley específica de datos, los demás lo tienen como un límite al derecho de acceso a la información, y necesitamos poner también las reglas claras en el alcance de la protección. Por ejemplo, las universidades, hasta dónde se protegen estos 4 derechos, ¿se acuerdan?, fundamentales en materia de datos personales. Según el artículo 16 constitucional, son 4: el acceso, rectificación, cancelación y oposición. Yo tengo derecho de saber de determinada autoridad qué datos personales tiene. Si tiene datos personales, por ejemplo, si me ponen más joven, tengo derecho a decir: aquí está mi acta de nacimiento, tengo tanta edad, ¿cierto? Si egresé de determinada facultad y hay un error, de corregirlo o modificarlo, y también a oponerse. La Ley General de Datos, así como, y le comentaba al señor gobernador antes de iniciar este importante evento, que así como se vino una importante adecuación de los estados de la República en materia de acceso a la información, se viene próximamente adecuaciones en materia de protección de datos personales, y eso seguramente será muy breve. Ya hay un proyecto aprobado por el Senado de la República que actualmente está en Cámara de Diputados, y les tengo una sorpresa también. En la Ley General de Transparencia, ¿cuál fue el plazo que se dio para armonizar las leyes de todo el país? Un año, ¿cierto? Un año se deberán armonizar las leyes de transparencia de todas las entidades federativas del país. ¿Y qué creen con esta ley de datos? Por eso es bien importante tener el tema. Esta Ley General de Datos tiene solo en un transitorio contemplado 6 meses. Entonces va a ser un proceso mucho más rápido, tendrá que ser un proceso mucho más rápido que el acceso a la información. Por eso es en este tema y en estas semanas tan importante tener también la protección de los datos personales. Y agradecemos, yo creo que la CONAGO va a ser una instancia fundamental, la Comisión de Transparencia de la CONAGO fundamental
para poder operar esta armonización y que todos los estados tengan en tiempo y forma sus leyes de protección de datos personales. Siguiente. Principales funciones en materia de protección de datos van a ser la política pública y en realidad garantizar los derechos para todas las personas. Acuérdense que no somos ciudadanos, que todos y cada uno tenemos nuestro derecho de protección de datos personales. Siguiente, por favor. Un tema para nuestro país también, y sin entrar, porque hay varias iniciativas ya en materia de archivos, unas que están trabajando los legisladores, otras que están trabajando en comisiones, etc. Solamente, y según cifras proporcionadas por el propio Archivo General de la Nación, solamente el 4% de dependencias y entidades que manejan archivos tienen una correcta organización archivística. Señoras y señores, aquí hay un tema importante, se va viniendo como por etapas. Primero la Ley General de Transparencia, datos personales, y eventualmente tendremos que crear también disposiciones generales que nos ayuden a tener esa información correctamente organizada. Siguiente, por favor. México, a través de esta reforma, crea el primer organismo constitucional autónomo garante de los derechos de acceso a la información y protección de datos a nivel mundial. Siempre nos preguntan en nuestras intervenciones nacionales, sobre todo de quién dependemos. La autonomía tiene una vital importancia para garantizar las decisiones y los procesos abiertos también de selección de sus integrantes. Siguiente, por favor. Aquí hay un tema que me interesa que podamos vislumbrar. Tenemos una Ley General de Transparencia, estamos empezando a operar un verdadero sistema nacional que nos convoca a trabajar conjuntamente con los estados de la República, y aquí, según mediciones internacionales, México se ubica en la posición 95 de 168 países en materia de percepción de la corrupción. En nuestro país el tema de la corrupción es un tema muy importante para la ciudadanía. ¿Y qué es lo que hemos propiciado? México ocupa el primer lugar en desarrollo de los marcos jurídicos, pero también se ubica en el lugar 95 de 168 entre los países donde se percibe un mayor nivel de corrupción. Siguiente, por favor. Y esto, ¿cuáles son los temas también que no solamente rodean a estas inquietudes? El tema de la cómo a nivel nacional se está trabajando, y el Senado de la República, ustedes saben, recientemente nombró a las 9 personas que van a nombrar ¿qué? El Comité Ciudadano, que empezará a operar el Sistema Nacional Anticorrupción. Siguiente, por favor. El objetivo de este sistema es establecer principios, bases generales, políticas públicas y procedimientos de coordinación entre las autoridades, pero sobre todo prevención y detección. Y una vez que existan cumplimientos de estos actos de corrupción, tener las consecuencias necesarias. Ojo, porque no solamente son las leyes que ya están aprobadas, sino las modificaciones en materia administrativa, pero también en materia penal. Si hay responsabilidades penales, necesitamos trabajar con este marco conjunto, con este marco que nos permita garantizar, así como en transparencia, el piso mínimo en materia de combate a la corrupción. El Senado de la República ya eligió estas 9 personas, se estima que van a elegir, son los que tendrán esa alta tarea de elegir al Comité Ciudadano. Acordémonos todos que será presidido todo el Sistema Nacional Anticorrupción por una autoridad, no, por un ciudadano. Esos 9 elegirán a los 5 que tengan la honrosa representación del Comité Nacional Anticorrupción. Siguiente, por favor. La expedición de la Ley General que operará el Sistema Nacional Anticorrupción, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, de la Ley de Fiscalización y Revisión de Cuentas, reforma a la Ley General de Contabilidad Gubernamental, de Coordinación Fiscal, reforma a la Ley Orgánica de la Procuraduría y reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, porque acordémonos que también se va a nombrar un fiscal nacional
anticorrupción. Y este modelo ciudadano, conjuntamente con autoridades y conjuntamente con la Fiscalía, se tendrá que replicar en cada uno de los estados de la República. Como ven, son grandes cambios, como ven, son grandes reformas, las que estamos, pero sobre todo también las que nos faltan. Más de uno se preguntará, ¿y cuándo va a operar este sistema, empezar a operar este Sistema Nacional Anticorrupción? Según cálculos del propio presidente de la mesa directiva del Senado de la República, se estima que será alrededor de agosto del año 2017. Siguiente, por favor. ¿Quiénes forman todo este comité coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción? A ver, me van a decir, oiga, presidente, pero acaba de decir que va a ser un comité ciudadano de 5, ¿cierto? De esos 5 va a ser uno el presidente. ¿Hasta aquí vamos claro? Sí, pero aparte tenemos que trabajar de manera coordinada la Auditoría Superior de la Federación, la Fiscalía que se va a crear para el combate a la corrupción, el Consejo, un representante del Consejo de la Judicatura Federal, la Secretaría de la Función Pública con nuevas actividades y con nuevo procedimiento para la ratificación del que será secretario de la Función Pública por parte del Senado de la República y la participación ciudadana. Siguiente, por favor. Fortalece a la Auditoría Superior para el combate a la corrupción, para prevención y combate, y se crea esta Fiscalía especializada. Siguiente. Siguiente, por favor. Este comité, y ojo, este comité de las y los que integren este comité va a tener una función trascendental, porque se quiere que el comité haga funciones en la práctica de combate a la corrupción, que pueda hacer los famosos y que pueda proponer los famosos formatos para el 3 de 3 a nivel nacional, que existan las mismas reglas, pero sobre todo algo bien importante, que ambos sistemas, y en esto nos hemos pronunciado y nos vamos a seguir pronunciando como parte del Sistema Nacional de Transparencia, que ambos sistemas deben de trabajar de manera coordinada. La transparencia es un vínculo fundamental para que todos los que tenemos el honor de ser servidores públicos podamos recuperar la confianza ciudadana. En nuestro país se tiene el deber de rendir cuentas. Si alguien no está reuniendo, está en el proceso, podemos tener ya elementos indispensables para hacer que se rindan cuentas. Tenemos otra facultad también, la facultad de interponer medidas de apremio o sanciones a quienes incumplan. Ya no son recomendaciones, ya es algo que se tiene que hacer por cumplimiento de una ley, pero sobre todo, y algo muy importante, y algo que queremos impulsar, hacer de la transparencia y rendición de cuentas no solamente el cumplimiento de una disposición legal. Cada uno de los funcionarios públicos tenemos el deber de rendir cuentas, pero hagámoslo por convicción, como una función hacia la sociedad. Hacia la sociedad nos debemos, es por ella que estamos así. El recurso no es nuestro, el recurso es de la ciudadanía. Aprovechemos este vínculo y esta gran reforma constitucional para tener los elementos para hacer seguimiento de los funcionarios públicos. Tenemos un gran trabajo que hacer. Fortalecer y consolidar este Sistema Nacional de Transparencia, pero también exigir como ciudadanos que se opere este Sistema Nacional Anticorrupción para poder tener elementos, estrategias y herramientas claras para rendir cuentas a todas las autoridades de este país. Me congratula estar el día de hoy con ustedes compartiendo algunas reflexiones, sobre todo no solamente de respuestas, sino de preguntas, y tener la posibilidad de interactuar con cada una de las autoridades. Como INAI, como presidenta también del Sistema Nacional de Transparencia, refrendo nuestro compromiso, señor gobernador, no solamente con ustedes, sino con el Poder Legislativo, con el Poder Judicial, con la CONAGO, por supuesto. Saludos a la señora gobernadora, para hacer que este sistema cada vez más se consolide, para que como ciudadanos sepamos que tenemos esas herramientas y que podemos acudir a los órganos garantes para exigir el cumplimiento de nuestro derecho de acceso a la información. Muchísimas gracias a todos por esta oportunidad.